Ahí estamos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches en estos programas que se repiten en otros horarios. Tenemos un nuevo diálogo con un súper invitado al que cuesta presentar, porque es abogado de la Universidad de Chile, es docente, ha sido subsecretario, ministro, intendente, diputado, senador, ha estado en comisiones por la verdad, ha hecho un esfuerzo importante para hacer buena política. Es Francisco Buenchumilla, senador por la región de la Araucanía, y él, como les dije, tiene en el buen sentido de la palabra, una denso recorrido. Escribe artículos, ha escrito es un pensador, un libre pensador, y es un demócrata cristiano, visto desde el progresismo, un hombre que se parece a lo que por lo menos yo viví con un demócrata. Siempre dormí con un demócrata cristiano, yo que era mi abuelo, Rafael Agustín. Compartí la cama con un demócrata cristiano, más que tú, que es Agustín Mucio. De todas maneras. Te doy las gracias, dormía con él como nieto, preferido, dormía en la misma cama. Te mando un abrazo y te doy las gracias, querido senador, por aceptar este diálogo, y con 3 temas, como te comenté, y partamos, si quieres, en velocidad. Una pregunta a la cual se nos interpone, se nos confronta siempre a los críticos de lo que ha pasado en materia de identidad nacional. ¿Hay o no hay terrorismo en la Araucanía? Mira, en la Araucanía, bueno, primero que nada, Marco, te saludo a ti con todo afecto. Te conocí hace tiempo cuando andabas por acá recorriendo el país, ¿te acuerdas? Nos encontramos por acá por Temuco. Así que es un agrado y muchas gracias por esta invitación. Mira, en la Araucanía tenemos un cuento, tenemos un problema, eso es verdad. Un problema que no tenemos en Linares, ni en Talca, ni en Coquimbo. Aquí tenemos en la región un problema. Y ese problema es el choque entre las aspiraciones y demandas del pueblo mapuche y el Estado de Chile, que es de larga data. Entonces tenemos un conflicto en cuanto hay una contraposición de intereses entre la mirada del mundo mapuche, cómo ha sido tratado por este país, y la respuesta del Estado. Y entonces, claro, las confianzas están rotas, la dirigencia mapuche actual no cree en el Estado, desconfía profundamente de él. Cada vez que en los recodos de la historia se ha encontrado con el Estado, ha salido de perdedor. Y por lo tanto, dicen que en las sociedades la confianza es muy fundamental, lo dicen los empresarios respecto a la economía, los mapuches lo dicen respecto al Estado. Y entonces tenemos aquí esa situación conflictiva, esencialmente es lo que sucede acá en la región de la Araucanía. Yo aquí saludo a la gente que está en Facebook, hay mucha gente y ha habido mucho interés en escucharte, querido senador. Yo soy de los que cree pero le he dedicado tiempo, pero no tanto como tú ni con la fuerza que tú tienes. Mi impresión es que hay una asimetría jurídica que no está resuelta, que es la del Estado con el pueblo mapuche, y que es de muy difícil resolución por el tema demográfico y la integración. No así el pueblo Rapanui, que tiene lengua propia, gobierno propio, un mar de por medio. Es bastante más evidente y elocuente para el pueblo Rapanui avanzar rápidamente hacia la autonomía, incluso algún día quizá un debate sobre la independencia, porque es muy elocuente que están en la Polinesia. Pero con el pueblo mapuche es muy complejo, y eso lo sabes tú mucho mejor. Entonces, mi impresión que para entrar en actualidad y en materia, la visita al ministro del Interior de ayer es el detonante, o más bien agrega problema y no solución. Entonces, yo que soy de los que cree que los políticos debemos asumir nuestra responsabilidad en este tema, y no los policías, ni las investigaciones, ni las tanquetas son las que van a resolver esto. ¿Por qué este ministro no agrega problema y no lo resuelve? O por lo menos no apacigua, para ser más preciso. Mira, un par de comentarios sobre lo que tú dices, Marco. Mira, aquí la diferencia probablemente con otros pueblos indígenas y fundamentalmente con los Rapanui, es que aquí el Estado llegó allá por finales del siglo XIX, hablemos del año 1880, 81, cuando se funda Temuco, y llega, por así decirlo, de manera elegante, de mala manera, porque llega quitándole las tierras a los mapuches, los despoja, porque ellos tenían millones de hectáreas y los reduce a 500.000 hectáreas. Les quita más de 5 millones de hectáreas disponibles que tenían para la supervivencia y en lo que ellos hacían. Entonces ahí entra
de mala manera, arrasando, usurpando las tierras que pertenecían a los mapuches. Y termino con esta breve reseña histórica para decirte que ese entonces los mapuches tenían autonomía reconocida por el propio Estado chileno en virtud del Tratado de Tapigüe del año 1825 que firmó Freire, en virtud del cual le reconocía al Biobío como el límite que tenía el Estado chileno con el pueblo mapuche. Entonces, estamos hablando de 140 años atrás, recientemente, donde es la semilla y el germen de los problemas que tú sabes que en la historia de los países y de los estados, 100 años no es nada, permanecen latentes los problemas si no se corrige. Y respecto del ministro del Interior, mira, yo he visto pasar tantos ministros del Interior porque yo creo que uno tiene que ser justo también con la realidad. Yo creo que aquí todo el espectro político chileno tiene que hacer un mea culpa. Porque es verdad que el ministro llegó aquí, y me voy a referir a eso, pero nosotros llevamos en este conflicto con violencia política 23 años. Ya ha cruzado mucha agua bajo los puentes. Y han habido muchos gobiernos de distintos signos y ministros de distintos signos. Entonces esto es como variaciones de un mismo tema, si tú me permites usar una analogía musical. ¿Me entiendes esto? Una melodía de fondo y aquí hay variaciones. La diferencia es que aquí este ministro vino a los 2-3 días y vino con un discurso muy duro que a mi juicio la sensibilidad y la psicología ambiental de la región de la Araucanía está muy a flor de piel por todo lo que se vive. Y entonces creo que no tuvo la prudencia para llamar al diálogo, a la paz y a la búsqueda de las soluciones de los problemas. No obstante que ese mismo día tuvimos una conversación con el ministro del Interior. Yo conversé con él. Ese mismo día que estuvo aquí el día viernes. Que no ha salido mucho en la prensa eso, pero él me pidió conversar. Y yo conversé con él porque por lo demás, con el ministro del Interior nos conocemos hace 30 años cuando llegamos como diputados en los 90. Y ahora estuvimos 2 años y medio, llevamos en la Comisión de Constitución del Senado, donde estábamos todos los días trabajando juntos. Entonces hay un gran conocimiento personal. Y entonces tuvimos una conversación muy franca acá en el sur, cuando él vino a Temuco, donde yo le expliqué los argumentos jurídicos, políticos, históricos de todo tipo, cuestión que él por lo demás conocía porque me ha escuchado muchas veces hablar en el Senado sobre el tema. Pero bueno, yo soy un senador, él es el ministro del Interior, y creo que su venida para acá exacerbó un poco los ánimos, para serte franco. Pero te debo agregar algo más. El día jueves yo recibí un llamado del alcalde de Victoria. Mejor dicho, se contactó conmigo por WhatsApp, para ser exacto. Bueno, yo hablé con el subsecretario del Interior el día jueves pasado. Y el viernes con el ministro del Interior. O sea, esto hace 2 o 3 días atrás. Y le expliqué las mismas aprehensiones que yo tenía al señor subsecretario del Interior respecto de la grave situación de la Araucanía con todo lo que estaba pasando. La huelga de hambre, la toma de los municipios. Entonces yo siento que como senador yo le hablé al oído a las máximas autoridades del país encargados del orden público. Y mira tú en lo que estamos. Una pregunta, a ver, yo sentí vergüenza ayer por los videos que vi. Ahora, yo soy más prudente y aprendo a decodificar lo que recibo. Veo unos videos que son muy vergonzantes, donde se expresan fórmulas racistas. Al mismo tiempo, como no tengo toda la información, lo que veo también son hechos de violencia, que ocurren también, digámoslo, en Santiago. No son propios de la Araucanía los hechos de violencia, ocurren en todas partes. Lo que pasa es que aquí tienen, como hay una causa de por medio y hay una falta del Estado histórica reconocida, aunque, repito, es difícil dialogar contigo porque sabes mucho, pero hay reconocimiento de la prensa del inicio del siglo pasado que fustigaba al Estado de Chile por su actitud violenta, singularmente violenta con el pueblo mapuche. Por tanto, yo participo de un cierto prejuicio con el Estado. Lo siento en falta, lo siento ausente. Pero aquí creo que hay una intencionalidad. Yo creo que cuando Piñera el día, ya no recuerdo, el día jueves, anuncia un gabinete defensivo, no lejos de ser de crisis, dialogante, lejos de ser distinto,
vuelve y nombra, digámoslo para ser bien fácil, duro de derecha. Nada pragmática, ideológica. Belolio, Víctor Pérez, Alamán, endurece el tono a través de los nombres que pone. Y al día siguiente van a la Araucanía, que es un gesto correcto, es ir donde las papas queman, me parece. Pero aquí lo hacen, a mi juicio, con una agenda súper explícita, es recuperar la metáfora de la autoridad, que es lo que les falta, porque Piñera está en el desastre del punto de vista de su base de apoyo política, que ha perdido el centro, ha perdido la derecha, en su domicilio no lo quieren. Y tengo la impresión de que te está usando la Araucanía para mostrar fuerza. Y el costo de esto es lo que vimos ayer, que a mí por lo menos me dolió muchísimo, porque yo fui inmigrante por lo demás, y me dolió muchísimo ver a chilenos insultando de esa manera a mapuches. Más allá de que probablemente, y no tengo la información completa, haya habido una usurpación de un edificio público. Pero ¿no crees tú que es una estrategia, un diseño, que no somos un poco cándidos los dos en decir, mira, Víctor Pérez vino a hacer lo mejor que pudo y no fue un diseño de entre jueves a domingo? Piñera está recuperando su base de apoyo, toque de queda mediante, militar en las calles, es la señal de la autoridad, un poco lo que hace Trump en Estados Unidos, es asegurar tu 30%. Bueno, efectivamente yo comparto ese análisis que tú haces, Marco, porque todos sabemos que el gobierno en el último tiempo había tenido una tremenda debilidad política con su comité político, había sido derrotado políticamente por el Congreso, imagínate en un sistema tan presidencialista como el nuestro, que mediante reformas constitucionales se obligó a pegarle un rajuño a uno de los pilares fundamentales del modelo como son la AFP. Entonces, efectivamente, la coalición, dividida además porque diputados y senadores se salieron de la fila y votaron con la oposición en contra del predicamento del gobierno. Entonces, claro, el diseño del gobierno es reagrupar fuerza para consolidar su coalición, pasar estos 20 meses honorablemente, porque saben probablemente que van a volver a sufrir una nueva derrota en el plebiscito del 25 de octubre. Entonces la línea es esa, el endurecimiento, el cerrar fila, es tener disciplina con su gente, y esto significó en consecuencia una irresponsabilidad, porque no sabían que aquí en la Araucanía tenemos una situación de convivencia bastante frágil. Y si Chile es un país racista, acá el racismo lo tenemos a flor de piel. Entonces cualquier cosa, y sobre todo con el conflicto que tenemos, se posibilita esto a raíz, a mi juicio, de tomarse un edificio municipal que para la gente común y corriente de Chile es muy caro, porque la gente común y corriente va a los municipios a hacer sus cosas, a los subsidios, a pedir ayuda, es el Estado cerca de la gente. Entonces, yo creo que ahí eso estaba para que se produjera esto, y yo no sé exactamente cuál fue la intervención de Carabineros. A mí me han dicho que Carabineros, bueno, se coordinaba con los que estaban haciendo este tipo de manifestaciones, me refiero a los grupos chilenos. Estábamos, parece, en toque de queda, entonces yo no sé cómo puede juntarse una multitud en toque de queda. Entonces hay muchas cosas que el gobierno tiene que aclarar para que volvamos a restablecer las confianzas, entre comillas, si es que se puede hablar de esa manera. Entonces, acá la tarea la tiene el gobierno de entender de que no puede polarizar a la sociedad civil a pretexto de consolidar su frágil coalición y su frágil desempeño al mando del Estado. Agrego algo, me quedé corto en mi descripción del endurecimiento para abundar a tu argumentación. Indulta a 2 violadores de derechos humanos, uno en la caravana de la muerte vinculado, el otro con secuestro, que no pidieron perdón. En el discurso de la cuenta la noche del viernes no nombra las gravísimas acusaciones que hacen las agencias internacionales en materia de derechos humanos. O sea, a mí me parece lógico lo que está haciendo, es recuperar la votación básica para al menos poder bloquear las grandes reformas de la Asamblea Constituyente que viene. Me parece a mí que hay que saber leer, y en eso creo que en el progresismo, en la oposición, creo que hay noción, pero de repente es bueno verbalizarlo. Estamos frente a un presidente acorralado que en vez de pensar en Chile está pensando claramente en su ideología. Yo quisiera preguntarte una pregunta. Yo pienso que hay que avanzar hacia la autonomía. Y como te digo, me arriesgo y me hago responsable de mis palabras. Me da la impresión que en el caso de Rapa Nui podemos ir más lejos, porque se dan condiciones muy excepcionales. Pero es una discusión muy compleja y voy con cuidado. En el caso mapuche, estaba la idea que se lo escuché a Ucán Wilcamán, que la desecha, o más bien la encuentra no suficiente, de las cuotas indígenas al Parlamento, está el tema de los recursos públicos, un plan especial. Elwin
ya había anunciado el plan Araucanía el año 90, han habido, todos me corrigen, han habido 10. ¿Cuáles son las medidas para lo que pasó en Curacautín, en Victoria, ahora? ¿Cuáles son las medidas de corto plazo? ¿Qué habría que hacer mañana lunes? ¿Qué hay que hacer en el largo plazo? Porque yo creo que la gran angustia es la desinformación, la dificultad de entender que también hay gente que lleva décadas, nietos de colonos, que han producido la tierra, y que entonces se produce una especie de choque también entre derechos que son muy complejos de desarmar. Como tú eres senador de esa región que tanto quieres y también representas, ¿cuáles son las medidas de corto y largo plazo? Así, si fuera posible, mañana lunes, y pensemos en el largo plazo. ¿Cómo resolvemos como Nueva Zelanda, Canadá, otros países que no resolvieron? Mira, vamos a lo urgente. Las cosas urgentes, yo también las conversé con el ministro Blumel y las conversé con el ministro de Justicia, don Hernán Larraín, respecto de la huelga de hambre. Esa es una cuestión que requiere urgencia, porque eso es el trasfondo de lo que está detonando las acciones que hoy día estamos viendo. Mira, periódicamente han habido huelgas de hambre. Y una cosa que el mundo chileno no entiende es la mentalidad y la lógica del mundo mapuche. En el sentido que al mundo mapuche le gusta ir de frente, no le gustan los intermediarios, no le gusta hablar con los secos, le gusta hablar con el jefe. Entonces yo le he dicho a todos los ministros, mire, usted tiene que ir directamente a hablar con los presos, con el Machi Celestino o con sus representantes en forma directa y con franqueza. Probablemente la reunión va a ser muy dura, pero en la medida que se vaya conversando, es posible que usted vaya acercando soluciones. Porque el mundo mapuche dice, mire, nosotros tenemos un convenio 169 que es una ley internacional, un tratado de las Naciones Unidas. Y eso está vigente en Chile, fue ratificado por el Tribunal Constitucional, por la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones, y ahí se habla de un tratamiento especial a los presos mapuche. Entonces, el mundo mapuche dice, bueno, ¿por qué esa ley, si está vigente en Chile, a mí no se me aplica a mi gente? Entonces, ahí hay una discusión jurídica, pero eso es una decisión política. Se puede modificar los reglamentos penitenciarios, se puede trasladar a la gente a recintos que no sean cárceles, respondiendo al espíritu que tiene el convenio 169 de entender que el mundo indígena tiene una cosmovisión distinta a la que tiene el mundo occidental. Por último, hay personas a las cuales se les puede revisar las medidas cautelares. O sea, a mi juicio, respondiendo a tu pregunta derechamente, lo urgente es resolver la huelga de hambre. Se lo acabo de decir al ministro del Interior y al subsecretario y a todos los altos personeros del gobierno, con lo cual hemos tenido un diálogo directo estos 2 últimos días y en las semanas anteriores con los anteriores ministros. Eso es lo urgente, Marco, que a mi juicio habría que hacer. Manda saludos René Aucapán, hay mucha gente felicitando este diálogo, Cristóbal Godoy, que pide paz, en fin, hay mucha reflexión sobre este tema y una intensa participación. Y una pregunta respecto al largo plazo, que yo sé que tú has escrito sobre esto, yo te he leído, por lo demás te leí cuando te fui a ver a tu departamento hace algunos años, me había preocupado además de informarme respecto a tu planteamiento. Pero sería bueno compartirlo, frente aquí hay cientos de personas. ¿Cuál sería el camino? ¿Un camino económico, de tierras, de indemnización, de reparación, mezclado con un equilibrio jurídico? Recordando además que estamos a semanas de una asamblea constituyente, convención constituyente inédita en la historia de Chile, donde debiéramos poder discutir esto en un espacio completamente fundacional de la República de Chile, o refundacional. Senador, ¿cuál es según tú, Vito, desde un senador además, en un Congreso que va a perder su fuerza muy pronto? Este Congreso se va a ir apagando, porque va a estar la constituyente, me corregirás, pero pregunta, ¿cuál es el camino en el largo plazo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia qué modelo? Mira, bueno, yo tengo la ventaja, por el lado de mi padre, de conocer este mundo del pueblo mapuche. Y ventaja digo porque tengo la posibilidad de conocer el mundo chileno occidental, donde yo he vivido y he desarrollado toda mi vida profesional, universitaria y política, ¿no? Entonces, yo que partí con los 90 con don Patricio Elwin siendo diputado, yo creo que la clase política chilena, de todos los partidos, no han logrado comprender cuál es la naturaleza del conflicto que tenemos en la región de la Araucanía.
y todos lo trataron como un problema de orden público. Y yo señalé cuando fui intendente que este no era un problema de orden público solamente, sino que este era un problema político, en que había un conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado y había que resolverlo políticamente. Eso no ha logrado ser comprendido por los distintos jefes de Estado que hemos tenido desde el año 90 hasta la fecha. Y insisten en una misma receta gastada de atacar los síntomas del problema y no preguntarse cuál es la razón fundamental de lo que sucede. Porque yo no soy partidario de la violencia, porque en la democracia la metodología no es la violencia, es el diálogo, es el entendimiento y buscar los acuerdos. Pero la pregunta es, para un político, tiene la obligación de preguntarse cuál es la explicación de por qué existe la violencia. Y entonces, a mi juicio, la clase de dirigentes chilena está en déficit respecto de buscar una explicación de por qué aquí sucede lo que sucede en la región de la Araucanía. Y entonces, para eso, la primera condición para buscar una salida es la voluntad política, la decisión política de la coalición gobernante, y en particular del número uno. Del número uno, cualquiera que haya sido su nombre, y eso no lo he visto decididamente. Y entonces los ministros del Interior y otros, mientras el número uno no tenga la decisión de encarar políticamente el tema, no han avanzado y piensan que el problema es de políticas públicas, de pobreza, de inyectarle subsidios por aquí, subsidios por allá, y nos entra el tema que es la devolución de las tierras y el problema con las forestales. Y entonces ahí entramos a otro tema, puesto que cuando el Estado chileno le quita las tierras a los mapuches, trajo colonos de distintas partes en los últimos 140 años. Y entonces esos colonos se les entregaron las tierras que eran de los mapuches, y hoy día sus herederos están sufriendo las consecuencias de que sus ascendientes vinieron en el momento equivocado a un lugar inoportuno a recibir sus tierras como colonos sin pensar que 100 años después se iba a producir este conflicto. Entonces los actuales agricultores dicen, bueno, yo tengo mi escritura, tengo mi tierra, ¿por qué me molestan si el Estado me trajo para acá? ¿Por qué estoy metido en esto? Y entonces yo digo, claro, el Estado es el que tiene que dar una respuesta. Mientras eso no se produzca y no se sienten a la mesa, yo creo que es difícil que avancemos. Por lo demás, y con esto termino para no dar una lata. Nada, fascinante. Mira, Chile es un país muy, muy curioso porque creo que aquí hay mucha soberbia en la gente. Este país es muy cachetón, como se dice. Piensa que es lo último. La última papa. Un poquito más humilde. Si este tema ya los países desarrollados lo resolvieron. Entonces, cuando en Chile quieren ser como los escandinavos, como los canadienses o los neozelandeses, ellos tuvieron este tema. Los neozelandeses tuvieron violencia, tuvieron todo este cuento con los maoríes. Y fue la corona británica, nada más que la reina de Inglaterra, nada más ni nada menos, que ordenó resolver el tema. Y en Canadá pasó lo mismo, y en Noruega lo mismo, y en Estados Unidos lo mismo. Entonces los países desarrollados vienen de vuelta. Entonces, bueno, y aquí seguimos pensando, digamos, en que problemas de orden público y que hay que entregárselo a los carabineros y a la policía la solución de un problema profundamente político. Entonces, yo quisiera preguntarte dos cosas para después hablar de un poco del desafío del empleo, que también afecta más a la Araucanía, porque si hay pobres entre los pobres, están en la Araucanía. Dos preguntas sobre el tema. Voy a poner de la posición del abogado del diablo. También es cierto, lo decía el cineasta Raúl Ruiz, que era un chilote, como cineasta le costaba, que le fascinaba el tema, y hacía una afirmación, lo digo desde el arte, decía también, pucha, qué difícil entenderse con el pueblo mapuche, porque tal como piden, sigo tu lógica, hablar con el uno, no hay un uno mapuche. A diferencia del pueblo Rapanui, que tenía un rey. ¿Cuál sería, voy a poner del lado el sistema, aunque yo igual que tú soy igual de crítico y todo, pero que se entienda bien. También digamos que Patricio Aylwin y todos los demás se enfrentaron a un problema práctico. ¿Con quién dialogas? Bueno, efectivamente ese es un problema, porque la lógica occidental es una lógica centralista, porque nosotros somos una república que nos independizamos de España, donde había, ¿no es cierto?, había un rey, y estaban los Borbones, y estaba el centralismo, y estaban los intendentes que inventó Richelieu y otros compadres, ¿no es cierto?, con un Estado absolutamente centralista, y de Europa eran puros emperadores. Bueno, el pueblo mapuche nunca tuvo Estado.
El pueblo mapuche no tiene Estado, ni aspira a tener un Estado, porque nunca lo tuvo. El pueblo mapuche son autoridades territoriales en torno a clanes familiares. Por lo tanto, no hay un número uno, sino que hay innumerables número uno. Y esa es una realidad. O sea, tú en política no puedes construir una realidad a tu gusto. Y diciendo, bueno, yo necesito un número uno, entonces que los mapuches elijan un número uno. Tú estás pidiendo un imposible porque la realidad sociológica de los pueblos es la que es y no la que tú quieras. Entonces ahí hay un problema de la mirada, digamos, del Estado chileno. Los españoles buscaron un método, porque los españoles se enfrentaron con los mapuches, por supuesto, mucho antes que existiera el Estado chileno, y los españoles encontraron el método de los parlamentos. Y entonces celebraban grandes reuniones, y el parlamento más grande que se celebró fue el año 1641, el Parlamento de Quilín, que reconoció la autonomía de los mapuches y puso fin a la guerra con los españoles, y esa paz duró más de 200 años. Ahora le quiero dar solamente un dato para completar esta información. Esos parlamentos después fueron revisados por las Naciones Unidas ahora en el siglo XX y le dieron categoría jurídica de tratados. Los únicos países en el mundo que tienen categoría de tratados con los pueblos originarios: Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá y Chile. Y eso está ratificado por las Naciones Unidas. Entonces, los españoles se armaban de paciencia, porque el mundo mapuche, para hablar, hay que tener mucha paciencia y saber escuchar, porque hablan todos los jefes. Y entonces, esa metodología les permitió a los españoles llegar a la paz con los mapuches. Entonces, acá, en cambio, el Estado chileno pide un imposible, pide un número uno y no va a haber un número uno. Entonces, tiene que tener muchas conversaciones, son distintos territorios, distintos liderazgos, y esa es la realidad que nos toca vivir. A lo mejor esa puede ser una debilidad en el siglo XXI política para el pueblo mapuche, pero es su fortaleza de supervivencia, porque eso le permitió enfrentarse a los incas en el siglo XV y derrotarlo, y después enfrentarse a los españoles, y los españoles llegar a la paz, y después de 600 años, bueno, aquí están, digamos, sin Estado, pero fortalecidos, digamos, en esa larga lucha que tienen y han tenido. Yo, para cerrar este primer tema, yo creo que en el tema de FP hay un ellos y un nosotros. Nosotros los que entendíamos que era la medida justa, sí, y tuvimos razón, hay 7 millones de personas pidiendo su 10%, y ellos los que se negaban a usar los ahorros, etcétera, etcétera, el gobierno, la derecha. En el tema mapuche, aquí termino, pero me voy a equivocar y pido perdón, pero ¿existe un ellos y un nosotros? O sea, ¿existe nosotros los que entendemos la solución política, con todas las complejidades que tú mismo describiste, ellos, la derecha que no entiende el tema, o esto es tan complejo que ayer en el video no eran, para ser caricaturesco, no eran lucha de clases, no eran los ricos con palos afuera de la comisaría? Si uno escucha el audio, se escuchaba gente bastante común. No es el agricultor de 1 millón de hectáreas que persiga el mapuche, es también el pequeño agricultor, digámoslo, chileno, que se siente agredido que tomaron su municipalidad. Yo tengo enorme simpatía, te lo digo, una experiencia personal. Fui a Angol a ver huelguitas de hambre, mapuche, a la cárcel, y me acuerdo perfecto, fue muy duro, como tú lo dices muy bien, te doy testimonio y te lo fundamento, me escupió en la cara. Al darle la mano no me la dio, venía yo a dialogar con unos 20 mapuches, estaban en huelga de hambre hace unos años, y me escupió. Yo venía en son de colaborar, de ayudar, de buscar fórmula, y me fui de escupo que no olvidaré nunca porque me llegó a la boca el escupo. Y me comí el escupo y me quedé muy impactado. Y quien venía conmigo me dijo, aguanta, para ellos tú eres representante de un ellos, no eres un nosotros, eres el ellos. Yo era diputado de la República, eres el Estado, y escupan al Estado de Chile. Yo entendí y seguí la conversación. ¿Existe entonces, te pregunto, en las imágenes de ayer, ¿hay un ellos y un nosotros? ¿O esto es tan complejo que lo que corresponde es ser extremadamente prudente? ¿Hay un ellos los que estaban fuera de la comisaría, que pedían que los carabineros en toque de queja entraran a la fuerza, y nosotros los que estábamos adentro de la comisaría pidiendo que se respete un diálogo, que se busque una fórmula? ¿O no? Desde Santiago, esto es una enorme equivocación pensar que hay un ellos y un nosotros en el tema mapuche? No, la situación es muy compleja porque entran muchísimos elementos de juicio, históricos, elementos económicos, elementos de cosmovisión. Es muy difícil el tema, porque por lo demás, mira, en el mundo mapuche no hay unanimidad respecto de estos temas. Hay unanimidad respecto de algunas cosas. Hay unanimidad respecto de la identidad de ser mapuche.
hay unanimidad respecto de que el Estado chileno le quitó sus tierras. No hay unanimidad respecto de la metodología, porque hay sectores mapuches que tienen una metodología y otros sectores mapuches que están interesados en trabajar con el Estado e incorporarse al Estado para buscar una solución política. Y tal es así que con este tema de la Convención Constituyente hay numerosos grupos que trabajaron en una propuesta para tener escaños reservados en la Convención Constituyente. Y hay alcaldes mapuches, hay concejales mapuches, consejeros mapuches, a una inmensa cantidad de dirigentes que tienen una metodología diferente. Pero no hay que equivocarse. Hay acuerdo entre todos los grupos en que aquí en Chile hay racismo y hay un mirar en menos al mundo mapuche. Entonces, hay diferencia y hay coincidencia. En el método están las diferencias, la forma de acercarse al Estado. Te agradezco porque me parece muy interesante y no caer en la tentación de una izquierda progresista, noble, que también, a mi juicio, hay que asumir las enormes, es una buena manera de ordenarlo. Hay una enorme diferencia. O sea, yo ayer en el video me duele mucho, me cargó que se gritara en Chile el que nos salta es mapuche, pero ahí también había agricultores con un tractor, había pequeños agricultores, por lo cual no tengo ninguna simpatía de lo que oigo, pero debo decir que las cosas vistas desde lejos se entienden menos bien que cuando uno está cerca. Y por eso era tan importante escucharte un domingo en la noche. Quiero pasar a un segundo tema, Francisco. En el buen sentido, tú eres un hombre experimentado. La economía chilena conoce la crisis, probablemente yo sostengo que además es exponencialmente grave lo que va ocurriendo, porque entrando el pánico económico, entra la desconfianza, se acaba la inversión, y que el único que podría resolver esto, a mi juicio, es el Estado, protector. Y el mercado de aquí será apenas una herramienta, pero el brazo protector del Estado. El desempleo viene muy grave por dos datos. Los que buscan empleo no lo encuentran, pero ya mucha gente dejó de buscar empleo, que es aún más grave, es que ya el indicador del desempleo mide mal el desempleo, porque el universo de gente que ya dejó de buscar empleo, a mi juicio, va a alcanzar con facilidad 30% de Chile, y en los jóvenes 50%. Visto desde la Araucanía, en terreno, ¿cuál sería el plan corto y largo plazo, para crear empleo, que es finalmente una de las demandas más importantes de cualquier mujer, hombre, jefe de hogar o no, es el empleo? Mira, yo tengo un cierto matiz ahí en ese análisis, Marco, en el siguiente sentido, que toda la crisis económica que estamos viviendo y la crisis del empleo que tenemos actualmente, y que será una gran tarea, pero el matiz que yo tengo es que nosotros, paralelamente a esta crisis sanitaria que ha producido este derrumbe de la economía en Chile y en todas partes del mundo, ¿no es cierto?, con tasas de desempleo brutales y con caída del Producto Interno Bruto también tremendo en Estados Unidos, en Alemania, en todas partes del mundo. Pero nosotros, paralelamente a eso, tuvimos otra crisis, que fue la crisis social del 18 de octubre, donde hubo un estallido y esa crisis está latente, todavía no ha terminado, no se sabe en qué va a terminar. Y esa crisis significó que la gente se rebeló contra el tipo de sociedad que nosotros habíamos construido, porque le pareció una sociedad injusta, desigual, abusiva, y entonces la gente dijo, bueno, basta, ya hasta aquí nomás llegamos. Y después vino la crisis sanitaria que produjo toda esta crisis en el empleo y en la economía. Entonces, a mi juicio, la tarea nuestra como políticos es entender cuál es el significado de esa crisis social. Y a mi juicio, eso significa cuestionar los ejes centrales del modelo, el rol del Estado, la privatización que sufrió la salud, la educación, la previsión, el agua, y donde la salud demostró que el Estado no estaba preparado para una crisis de esta naturaleza. Entonces yo creo que para salir adelante, lo primero que vamos a tener que tener los partidos de oposición y ojalá el conjunto del país, es, bueno, vamos a modificar este modelo neoliberal individualista que tenemos en Chile y vamos a ir a una economía social, ecológica, de mercado, una economía nueva del siglo XXI, o vamos a seguir en unas políticas públicas como la que predicaba el presidente de la República en su cuenta pública, que parecía más bien una cuenta de tiempos normales y donde podría perfectamente haberla dado un ministro, y esa cuenta pública no tuvo un sentido estratégico de decir qué nos pasó en Chile.
Porque resulta que en este año, que corresponde a la cuenta pública, hemos sufrido dos de las crisis más grandes tal vez de los últimos 100 años, una crisis social y sanitaria. Independiente del golpe del 73, donde participaron las Fuerzas Armadas, en el estallido social fue la gente la que produjo ese crash social. Entonces la pregunta es, ¿cómo seguimos después? ¿Qué efectos va a tener? ¿Qué vamos a proponer? ¿Vamos a modificar? ¿Vamos a seguir con más de lo mismo? Y entonces yo creo que esa respuesta es la que tiene que dar la oposición, con un sentido de visión de futuro del país y no caer más en lo mismo. Porque medidas para mejorar la economía y mejorar el empleo están las clásicas, y evidentemente eso no se va a superar sin una acción decidida del Estado. El Estado va a tener un nuevo rol para ayudar en el empleo, ayudar a la mediana y pequeña empresa, y poder sacar adelante este país. Pero creo yo que no podemos soslayar, y esa va a ser la gran discusión que vamos a tener en el proceso constituyente y en la elección del próximo año, el tipo de país que queremos construir a raíz y a propósito de estas graves crisis que hemos sufrido en este año 2020, que el presidente lamentablemente no abordó. Francisco, para cerrar, uno de los grandes temas, a mi juicio, es no la unidad entre chilenos, porque creo que en democracia es bueno que haya una mayoría y una minoría, que haya un gobierno y una oposición, que haya conservadores y progresistas en sentido amplio. A mí no me molesta la diferencia. Sí creo que en la oposición, una condición mínima necesaria para que exista un cambio social en Chile es la unidad de la oposición. Yo fui candidato de la ruptura, de la identidad, con aciertos y con errores. Hoy el Partido Progresista es un partido pequeño, desordenado, caótico, fraterno, con convicciones, del cual estoy orgulloso. Somos parte de un pacto y estamos empujando pública y privadamente la unidad, con esta idea que le va a gustar a un demócrata cristiano, cristiana, de un sacrificio, inspirado en Jesucristo, en que tiene que haber sacrificio, que si un político o un proyecto no se sacrifica, no es creíble. La democracia cristiana hoy día yo la leo, yo de verdad que he estado retirado, he estado 2 o 3 años fuera, de hecho me perdí quiénes eran los parlamentarios, pero la pregunta es de buena fe. Yo veo como dos fuerzas. Una fuerza que plantea que la identidad democrática cristiana debe ir sola, y que está en la cantidad de multitudinaria de partidos de izquierda progresistas, que son como 11 o 15 a esta altura. Sí. Entonces no podría la democracia cristiana participar de un acuerdo porque sería fagocitada, aplastada por esta ola, por decirlo, o como quiera llamarlo, por esta multiplicidad de siglas, para ser más peyorativo y más constructivo también. ¿Dónde te ubicas tú respecto de esto? Porque estuve en un diálogo con Fuad Chaín, que de manera astuta, lo respeto, me pareció interesante el diálogo, dice, mira, nosotros sí a la unidad, pero no a cualquier precio, primero lo programático. Y pone por delante, por ejemplo, está publicado, es público, la democracia en el mundo. No apoyaremos proyectos que sean ambiguos respecto a la democracia. Sospecho yo que eso se llama Cuba, se llamará, se aterriza. Esto lo digo yo, no lo dijo él, él fue bastante más genérico. Y como estoy buscando la unidad, ayudar a todo lo que pueda, quiero redondear las cosas, maquillarlas para que sea el diálogo productivo. En el Frente Amplio creo que están cometiendo el error que yo cometí en 2010 de pensar que la concertación ya estaba arrasada. No es así. La concertación, tú eres prueba de eso, existe en el territorio, es fuerza de presente. En Licantén, en Putre hay un concejal de lo que se llamó la concertación. Existen ahí esa cantidad enorme de líderes y lideresas de la concertación. Entonces, mi pregunta es, hay una fuerza de mesa de unidad social que creo que hay que escuchar, Frente Amplio que creo que tiene gente preparada, pero que es muy arrogante, nosotros que tenemos un buen diagnóstico, pero también pecamos de arrogancia, digo, los comunistas, los regionalistas, el PRO, trato de buscarle pecados y virtudes. Y en la conversación, Convergencia Progresista, creo que, por un lado, creen que son únicos, ya no son únicos, tendrán que compartir la oposición con otras fuerzas, pero es una fuerza responsable. Y en la democracia cristiana, creo que representan algo muy importante, pero que al mismo tiempo está este cálculo, que lo leí hoy día en 2 Twitter, uno de Ignacio Walker que decía, no podemos ser subsumidos por una izquierda galopante, algo así, y por otro lado, un Fuad Chaín que dice, no, lo responsable es buscar la unidad y buscar con ciertas consideraciones para no decir condiciones. ¿Cuál es tu reflexión para que podamos ofrecerle un cambio a Chile social con todas y todos? Mira, partamos de la base de que yo soy demócrata cristiano desde mis tiempos en que llegué a la Universidad de Chile a estudiar como un joven de provincia, y fui acogido ahí por los DC con mucha fraternidad, porque yo era un pobre estudiante viviendo en pensiones por ahí, más o menos nomás. Y no soy socialista,
No soy demócrata, no soy socialista. Entonces, lógicamente que cada partido tiene su historia, su identidad, sus principios, su visión de la sociedad. Pero eso no se contrapone a la pregunta, ¿y yo puedo trabajar junto con este otro partido que no es el mío? Bueno, en tiempos de la concertación la respuesta fue positiva. Porque en la historia el Partido Socialista y la Democracia Cristiana en tiempos de Frei Montalva se habían dado con todo. Los socialistas dijeron, le vamos a negar la sal y el agua a Frei Montalva. Pero después la dramática realidad de las dictaduras los llevó a madurar y pensar y decir, sí, podemos trabajar juntos. Entonces yo creo que no se opone a tener una identidad propia y pensar en una coalición. La DC no puede pensar en una coalición con la derecha porque nunca ha sido nuestra historia, nuestro propósito, y no somos de ese lado. Tenemos una visión progresista de la vida, por lo menos la tengo yo, de estar con los cambios y ojalá encabezar los cambios que sufren las sociedades. Entonces la pregunta es, ¿hay algo más que nos una con el resto de los partidos que aquello que nos divide? Si naturalmente mis diferencias son insoslayables, es difícil que yo pueda tener una coalición con algún partido, pero si acorto las diferencias y cada uno renuncia a algunas cosas, porque para tener una coalición tú tienes que tener un mínimo común denominador y tener acuerdo en cuestiones fundamentales. Si tú tienes ese acuerdo, es posible entonces empezar a trabajar juntos. Pero a mi juicio, uno de los temas en los que hay que tener acuerdo es en el diagnóstico de lo que el país necesita. Porque si a mí me dicen que a raíz de la crisis social y sanitaria que tenemos, lo que hay que hacer es simplemente más de lo mismo y seguir maquillando lo que existe, entonces yo no voy a estar de acuerdo. Yo creo que hay que al modelo hacerle algunas correcciones, lo cual no significa tirar el mantel o echar la estantería abajo, porque tiene que haber una economía que produzca los bienes y servicios, pero tiene que ser una economía justa al servicio de la gente, una economía social, de respeto a la naturaleza, y donde los bienes fundamentales como la educación, la salud, la previsión, el agua, etcétera, estén al servicio de la gente y no al lucro, ni a la ganancia, y no al individualismo. Si tenemos entonces concordancia en un cierto diagnóstico del país y de lo que hay que hacer, es posible que avancemos en algo que digamos, mire, vamos a hacer tal cosa en estos próximos 10 años. Y de ahí tú tienes que implementar otras cosas, como son cuáles son los acuerdos electorales. Ahora, yo soy optimista. A pesar de todo, creo que es posible lograr una gran coalición que pueda enfrentar el año que viene, porque creo que la derecha hoy día está en el rincón. Nosotros seríamos bastante poco responsables si no entendemos que el escenario político está dado para volver a recuperar la conducción del Estado, si es que la gente nos ve unidos, nos ve con identidad clara, nos ve con una visión que responda a las necesidades del país de manera responsable. Y para eso tenemos que ser también un poco generosos, menos egoístas, un poquito más humildes. Y ya vendrá el liderazgo, el que sea, que nosotros podamos decir, bueno, de esta manera nos vamos a volver a reconcursar ante la gente el año 2021. Para eso tenemos que ganar el corazón de la gente, la confianza de la gente. Si la gente no cree en ti, la gente no te va a volver a dar el voto y la confianza para que tú conduzcas el Estado. Entonces se trata de una actitud ética, de ganarse el corazón de la gente para que te vea a ti como una persona prístina, proba, que tú estás con lo que hablas, es lo que piensas y es lo que haces. Y en consecuencia estás lejos de otros, entre los cuales está primero el dinero y nosotros pensamos que primero está la gente común y corriente para la cual tenemos que trabajar. Entonces yo creo que por ahí me da a mí una base para ser optimista en lo que viene. Ojalá nos podamos escuchar todos los que nos decimos de centro izquierda. Así es, ese era el ánimo de estos diálogos. Lo tuvimos ayer con Álvaro Elizalde, presidente del Partido Socialista, hoy contigo, ayer antes de ahí con Fuad Chahín. A partir de las certezas, de las cicatrices de uno puede, creo, ayudar a que se produzca un diálogo humildemente. Y creo que la Muestra Cristiana es muy importante. Y lo digo porque pues, las fórmulas periodísticas siempre es con o sin la DC. Para responder periodísticamente es con la DC. A mí me parece evidente que a Chile le va a ir mejor en la máxima amplitud. Lo que significa, y ahí está la discusión que lo dices tú muy bien, la identidad
es clave, pero es más importante el común diagnóstico. Porque si alguien cree que lo que hay que hacer es simplemente administrar esto, bueno, efectivamente ya no es un problema identitario, es un problema bien de fondo. Creo que Chile necesita un cambio y hay que trabajar en eso. Yo quiero agradecerte, senador, por esta reflexión profunda sobre el tema mapuche, en lo económico y el tema político, que yo siempre cito a Platón y me da vergüenza repetirlo, pero lo hago porque creo que es una buena frase, que cuando uno no defiende la política, gobiernan los peores. Lo saben los brasileños, lo saben los norteamericanos, y por eso creo que en el momento en que el éxito aparece como un éxito empresarial, yo creo que existe el éxito de la política, que es el gobierno de los pueblos, de ellos, de nosotros, de todas y todos juntos. Así que muchísimas gracias, senador, y saludo a tu región, y de nuevo, que ha subido este video, y cientos de comentarios, se pusieron a debatir entre los ciudadanos y ciudadanas, están en el buen sentido de la palabra, debatiendo, no están en diálogo, están en un debate, así que está muy rico a raíz de nuestro debate, así que logramos el objetivo. Te mando un gran abrazo y gracias de nuevo. Y a ver si te puedes despedir tú un minuto de este grupo, y hay cientos de personas viendo, después serán miles, porque siempre llegamos a 10, 15.000 personas con mucha fuerza. Bueno, muchas gracias, Marco, por esta invitación a conversar. Tú sabes el afecto que yo te tengo desde hace mucho tiempo, muchos años, y me alegro mucho que tú estés en esto, fíjate, que hayas vuelto después de unos años fuera, y que hayas vuelto esto para reencantarnos políticamente y servir de puente entre todos los sectores, porque Chile te necesita y todos nos necesitamos para poder tener una posibilidad en esta vía de tratar de construir un país mejor. Así que muchos cariños para ti y muchos saludos a toda la gente que nos ha seguido contigo. Muy interesante. Muchas gracias. No, el honor es mío. Aprendí mucho, aprendimos mucho, así que estamos agradecidos, agradecidas. Buenas noches a todas, buenos días, buenas tardes. Gracias, senador, y éxito en tu desafío. Un abrazo. Adiós, chao, chao, chao.